Pero además, Cata, nos vamos volviendo mucho más audaces. Claro. Terminamos hablando por radioteléfono con Jacobo Arenas. Las FARC nos envía una carta, nos hace un ofrecimiento de enviarnos, hacer posible una reunión entre el movimiento estudiantil y las FARC. Nosotros, con mucha cautela, pero al mismo tiempo pensando que esta puede ser en verdad la oportunidad de reconciliación nacional, eh, empezamos, digamos, a hacer exigencias de parte de los actores armados, en el sentido en que también ellos pueden quedarse detrás de este tren que va moviéndose con mucha velocidad y viendo las cosas con el beneficio de quien puede verlas con años de anticipación. Creo que esa oportunidad existía y se perdió. Y se perdió. Bueno, vamos ahora más adelante a entrar en adelantarnos en los acontecimientos. Cata, Sí, una cosa, pedía- en ese momento el proceso de paz, digamos, nosotros percibíamos que había un genuino proceso de paz. Sí. Había una verdadera voluntad de pues reconciliación. veníamos, se había ya reinsertado a la vida civil Claro, el M-19. Pero no es simplemente el PRT, desarme del CLPL. M-19. No, es no, que no de es- verdad, no es solamente eso, el exacto. desarme, es que de verdad había una voluntad de reconciliación. Había una atmósfera, sentíamos, Sí, no, se sentía una atmósfera Es decir, en el no, país. no hay sino que ver lo que produce lo que nos produce la muerte de Carlos Pizarro. Yo recuerdo esta es una anécdota hermosa. Uno de los miembros del movimiento más apasionados, Juan Pablo López, hijo de almirante como Carlos Pizarro, él era el encargado de escuchar las noticias de radio mientras escuchábamos clase. Y quien nos estaba dando clase en ese momento era un dirigente de la Facultad de Derecho, quien estaba haciendo una diatriba escandalizado porque Carlos Pizarro había ido a visitar al padre Giraldo y cómo es posible que un asesino cruzara pisara la facultad. Y en ese momento él escucha la noticia del asesinato, se para y Él le está grita, oyendo radio en está clase. oyendo el radio en clase y le pregunta y le increpa a este personaje. Y esa increpación es algo que yo voy a llevar toda la vida conmigo, porque esa increpación es primero el símbolo de una resistencia legítima que le dice a quienes todavía siguen pensando en polarizaciones y en guerras frías ya acabadas que este mundo se ha movido y que de lo que se trata es de ir más allá. ¿Qué fue Él la pregunta que le plantea es, por supuesto, con un lenguaje mucho más duro del que voy a usar: ustedes lo han asesinado. Es la intolerancia la que lo ha asesinado. Para nosotros es absolutamente claro, y aquí está Omar Valencia, quien además era parte de lo que ese movimiento implicaba y simbolizaba. Lo más importante de lo que compartimos con Pizarro fue el momento en que él nos dijo que en este país la gente se moría más de envidia que de hambre. Y creo que eso en gran parte generó el dolor que nos hizo sentir el día siguiente cuando escuchamos la funesta noticia de su asesinato. Eso fue realmente para nosotros súper doloroso. Y eso también unió muchas personas, porque en el entierro de Pizarro vi marchar muchas personas que no tenían congruencia con sus ideas, pero que realmente podían compartir el espacio que él estaba generando, que era la inclusión en una política nueva. Ok, muy bien, Omar, porque eso nos da paso para concretar algo que ya hemos dicho. Esa unión de personas, ese fruto de ese cansancio a la intolerancia, de que no podíamos seguir matándonos por ideas políticas, por pensar diferente, le empieza a dar paso y otra cara, a mi modo de ver, otra cara a esa Constitución del 91, la Constitución de la Paz. ¿Qué pasa? Pero antes hay un antecedente. ¿2 millones de firmas? 2 millones de votos, De el 11 de votos, marzo, que es del lo que 11. estamos celebrando. Una revolución completamente pacífica, un momento de lucidez del pueblo colombiano, donde sus líderes que representaban esperanzas estaban siendo asesinadas, estaba siendo asesinada la esperanza, y es el pueblo el que asume su soberanía y señala el rumbo. Bueno, con eso se decide prácticamente, va a haber una Asamblea Nacional Va a haber una asamblea, Constituyente. es el primer plebiscito porque hubo 3, en febrero, en mayo con el 90% de los votos, más de 5 millones de votos, y en diciembre cuando se vota otra vez por la constituyente y por los delegatarios. Ok. Creo que Darío quería... Yo creo que vale la pena hacer una precisión que posiblemente hoy en día, 15 años después,
pues no, bueno, posiblemente muchos jóvenes ciudadanos no lo tienen claro. Y es por qué se llamó séptima y por qué papeleta. Entonces, primero que todo, papeleta, por el hecho de que en esa época pues, el sistema electoral funcionaba muy distinto a como funciona ahora. No existía el tarjetón electoral, sino que las personas votaban depositando papeletas. Papelito con el nombre del candidato o de la persona que estaban votando para la corporación a la que votaban. Así eran las papeletas. Yo tengo una plastificada. ¿Tú la guardas? Esta es la uso en las clases cuando explico el proceso. ¿Dónde está la cámara? Después había papeletas impresas, pero después los medios comunicaron que efectivamente las personas podían depositar las papeletas a mano, porque a fin de cuentas era una papeleta informal. Bueno, saltémonos. Vienen entonces las campañas para los constituyentes. Salen elegidos como presidentes por mayoritarias votaciones Antonio Navarro, Álvaro Gómez y Horacio Serpa. Horacio Serpa, digamos, de la política tradicional. Antonio Navarro por la AM19, movimiento insurgente que se reinserta a la vida civil, 1 millón de votos para la Asamblea Nacional Constituyente, y con Álvaro Gómez, quien había sido secuestrado meses atrás por el M19, que eso también, esa radiografía de ellos tres, muestra también lo que el avance político de alguna manera del país. En nombre de la Asamblea Nacional Constituyente, los presidentes, en representación del pueblo, proclamamos la nueva Constitución de Colombia. Bueno, Catalina, y ese abrazo que acabamos de ver, ¿qué significa? Ese abrazo es la ruptura de la historia política de este país y de las costumbres políticas. Ese abrazo muestra que los colombianos no necesitamos a un líder que lidere la tribu hacia la salvación, sino que la unión de fuerzas políticas articuladas, pensando en un mejor país, en reglas institucionales que permitan que todos juguemos en igualdad de condiciones, puede realmente, construir un futuro y un proyecto político adecuado. Yo creo que lo que pasó ahí, ese abrazo, fue una esperanza de que aquí y en esta nueva Constitución, como hemos dicho varias veces, debíamos caber todos. Okay. Para salvarnos, no apagues el